Muy bien, entonces nosotros estamos con esta unidad número 9 que nos habla sobre las enzimas. La clase pasada, la última clase, nosotros estuvimos hablando sobre el concepto de las enzimas, estuvimos conociendo qué son las enzimas. Ya sabemos que químicamente son proteínas y que la acción enzimática, la funcionalidad que presentan las enzimas dependen mucho de esa estructura química, ¿verdad? De cómo se comporta esa proteína, porque la acción enzimática va a estar afectada también por el cambio de pH. Las enzimas necesitan un pH adecuado para poder ejercer su acción enzimática. También está afectada por la temperatura, como estamos hablando de enzima clínica, de las enzimas en los seres vivos, entonces la temperatura corporal. Cuando hay fiebre o hipertermia, estas proteínas se ven afectadas. Cuando hay hipotermia también, ¿verdad? Estuvimos hablando un poquito sobre la clasificación internacional de esas enzimas que ya vieron que están clasificadas en 6 grupos y estuvimos citando ejemplos de esas enzimas, ejemplos de acciones enzimáticas. También estuvimos hablando un poquito sobre los inhibidores, ¿verdad? Que hay inhibidores competitivos y no competitivos, que hay inhibidores reversibles y también hay aquellos que no son reversibles, son aquellos llamados irreversibles y prácticamente destruyen la enzima, ¿verdad? Conlleva a la destrucción permanente de esa enzima. Entonces, todo eso estuvimos hablando en la clase pasada y es el contenido que ustedes van a encontrar en cualquier libro de bioquímica, en el libro de bioquímica de Antonio Blanco, que es nuestro texto principal, ¿verdad? Entonces, como yo quise ya darle a ustedes un enfoque un poquitito más clínico, porque no sé realmente si ustedes van a ver esto en otra materia, en otro contenido, o cuándo lo van a ver, porque después ya entran casos clínicos, de casos clínicos en otra materia, y ahí ya viene para hacer una lectura de esos exámenes, ¿verdad? Entonces yo quise introducir este contenido, porque esto no está en la malla curricular de ustedes, pero yo sé la importancia de esta parte, enzimología clínica. Cuando nosotros pedimos exámenes en líquidos y fluidos de nuestro paciente, en la sangre, en el plasma de nuestro paciente, pero puede ser también en la saliva, puede ser también en la orina, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo estoy queriendo investigar? ¿Qué datos yo quiero que me arroje esa determinación que yo estoy solicitando? Entonces, para poder entender eso, existe un contenido que se llama enzimología clínica. Y es eso lo que nosotros hoy vamos a hablar, ¿sí? Nuestra clase no es muy extensa, es una clase cortita, que es una introducción del contenido que vamos a ver el jueves, que es los marcadores de lesión cardíaca, los biomarcadores cardíacos. Porque entre esos biomarcadores cardíacos están las enzimas cardíacas. Entonces, para poder llegar a entender bien eso, necesitamos hacer esta introducción de la enzimología clínica. La determinación de los niveles de la actividad de estas enzimas, que son varias que podemos pedir a nuestros pacientes, constituye una herramienta eficaz en el diagnóstico, en el pronóstico, en la evolución de nuestro paciente, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos ese diagnóstico, ya sabemos lo que le está pasando a nuestro paciente, vamos a instaurar un tratamiento. Y yo muchas veces, para saber si ese tratamiento que le estoy dando a mi paciente está siendo eficaz, está resultando, estoy teniendo una respuesta, pido exámenes laboratoriales, porque esa mejora de repente tarda más en ser visible, ¿verdad?
físicamente, en los signos, en los síntomas del paciente, de repente tarda más para aparecer esa mejora. Entonces, de repente yo puedo ver ya una mejora antes en sus análisis laboratoriales. Y aquí también entran las enzimas. Si quiero saber si mi paciente no sigue infartando, no sigue teniendo microinfartos, ¿verdad? Yo detecté que mi paciente tuvo un infarto. Pude localizar de repente ese proceso isquémico que ocurrió, que le llevó a ese infarto. Pude hacer una reperfusión sanguínea, pude instaurar otra vez esa circulación y estoy haciendo un tratamiento, ¿verdad? Y quiero saber si eso está todo ok, si él ya no tiene más microinfartos o no volvió a infartar, si esa reperfusión que fue hecha, esa angioplastía, esa coronarioplastia que se realizó, fue suficiente para que ese riego sanguíneo a ese corazón se vuelva a instaurar completamente, o quedó un coagulito por allí y está causando otra vez microinfartos. ¿Qué herramientas yo tengo para evaluar todo eso? Tengo herramientas de imágenes, estudios complementarios de imágenes, y tengo estudios complementarios laboratoriales, ¿verdad? Entonces son herramientas eficaces en apoyo a la toma de decisiones del médico. Y yo tengo que saber el fundamento de todo eso. Yo tengo que saber la vida media de estas enzimas. ¿Por qué de repente ese paciente que me llegó con ese dolor torácico característico del paciente con infarto agudo miocardio, y yo le pido las enzimas y me sale todo normal? Porque eso lleva un tiempo en aparecer en la sangre. ¿Cuánto tiempo? Yo lo tengo que saber. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a mirar. ¿Ok? Aquí hay que hacer una corrección, es ¿verdad? Las enzimas como catalizadores biológicos. Ya sabemos que lo que es un catalizador, él aumenta la velocidad, ¿verdad?, de esa reacción química al disminuir la energía de activación de esos reagentes o sustratos, ¿no es cierto? No es eficaz para determinar la actividad enzimática. Si eso hay un consumo, una necesidad mayor de esa célula, de ese órgano, de aumentar ese metabolismo celular, entonces es lógico que va a haber un aumento en el plasma sanguíneo de esas enzimas. Aún más, si hay una lesión y esa célula se está dañando, con más razón esos contenidos van a salir al plasma, porque esas enzimas que yo estoy midiendo, casi todas tienen que estar dentro de la célula, haciendo su función allí y no en el plasma. Pero ¿cómo yo mido en el plasma, en la sangre de mi paciente? Justamente ahí es el fundamento de por qué la mayoría son marcadoras de lesión, de daño, ¿verdad? Yo cuando pido una GOT, una GPT, que son enzimas, las enzimas transaminasas, las enzimas hepáticas, yo no estoy midiendo que ese hígado está funcionando bien. Si yo mido mi GOT y mi GPT y me sale dentro del rango o fuera del rango, eso no quiere decir que mi hígado está funcionando bien. No mide la funcionalidad del hígado. Mide la lesión, el proceso inflamatorio, la destrucción de los hepatocitos. Es lo que me mide, es una injuria, es un daño hepático o hepatocelular, ¿verdad? Porque esas enzimas llamadas transaminasas están dentro de la célula, están dentro de la mitocondria celular.
Y si las células todos los días se renuevan, hay células que mueren, hay células que se dividen, hay células que nacen de nuevo, ¿verdad? Sabemos que el hígado se repara, y nuestros hepatocitos mueren todos los días, como muchas otras células de nuestro cuerpo. Entonces ese contenido celular sale en el plasma y lo podemos medir. Muchos estudios se han hecho y tenemos esos valores de referencia de una persona sana. Ese valor que te dice de la GOT, la GPT, inferior a 50 unidades internacionales por cada litro de sangre, es un metabolismo normal de una persona adulta y sana. Esos son los valores que deben permanecer en el plasma porque sus células normalmente mueren, normalmente se renuevan. Esos son los valores basales que deben estar allí. Cuando esos valores están aumentados, ahí me está marcando algo. Que algo está pasando allí, que está aumentando demasiado el metabolismo de esta célula, que esta célula se está dañando, está aumentando la permeabilidad de la membrana de esa célula, característica de los procesos infecciosos e inflamatorios. O simplemente esta célula se está destruyendo. Necrosis celular, muerte celular, ¿verdad? Entonces acá te dice que las enzimas pueden actuar como marcadoras de lesión tisular. Por eso hay rangos, ¿verdad? De 2 a 3 veces aumentado su valor por encima del valor superior, me indica un daño leve. Entre 5 a 10 veces aumentado su valor de ese valor de referencia al máximo, el valor superior de referencia, me indica una lesión moderada. Como por ejemplo ingesta de fármacos, ingesta de bebidas alcohólicas, ingesta de ciertas drogas. Pero un aumento superior a 10 veces o más de 10 veces del valor superior de referencia me indica una lesión grave, que puede ser por invasión de microorganismos como los virus, ¿verdad? Hay muchos otros microorganismos que atacan el hígado y lo puede dañar severamente. Drogas, toxinas. Entonces no es lo mismo que vos tengas una GOT y GPT de tu paciente de 500, que es 10 veces su valor superior, y que vos tengas 2000, ¿verdad? Que es más de 20 veces su valor de referencia, su valor superior de referencia. Entonces esos van a ir agarrando con la práctica. Y hay varios cálculos que nosotros podemos hacer cuando tenemos ese resultado en la mano, ese resultado de nuestro paciente en manos, que nos puede indicar, nos puede orientar si es una virosis, si es una intoxicación por fármaco como paracetamol, por ejemplo, que daña gravemente al hígado y a los riñones, ¿verdad? Entonces, eso vamos a ir viendo cuando estudiemos nuestros casos clínicos. Entonces, tienen que manejar muy bien esta parte. Enzimas séricas de importancia en el diagnóstico clínico. Ahí hay un cuadro que lista, al final hay un cuadro que lista esas enzimas que nosotros solemos solicitar, solemos entonces pedir a nuestros pacientes, ¿verdad? Las enzimas son indispensables en el diagnóstico clínico porque la alteración de la actividad enzimática puede estar asociada a un estado patológico. Pero eso tampoco no quiere decir que si vos encuentres normal las enzimas de tu paciente no pasa nada, porque esto tiene un tiempo para aparecer. ¿Ah? Tiene horas para que esto vaya apareciendo en el plasma sanguíneo, y ellas tienen vida media también, y en ciertas horas ellas ya
se están normalizando. Si es que ese proceso agudo pasó, entonces en 2 o 3 días, que sería 24, 48 horas, 72 horas, esas enzimas vuelven a la normalidad. ¿Sí? Tengo que tener bien en cuenta esto, que las enzimas presentes en la sangre están clasificadas en 2 grupos grandes. Aquellas enzimas plasma específicas, aquellas que van a ser fabricadas por el hígado sobre todo, van a ser lanzadas al plasma y es allí en la sangre donde ellas van a cumplir su función. Los factores de la coagulación, muchos de ellos son enzimas. Por ejemplo, la protrombina, el plasminógeno, ¿verdad? Ellos están actuando en la cascada de la coagulación secundaria. La ceruloplasmina también es una enzima, es una transportadora de cobre. Ella está relacionada con el metabolismo de cobre en nuestro cuerpo. Pero ella también actúa en el metabolismo del hierro. Y ella es una enzima. Es una proteína transportadora, pero tiene actividad enzimática. Y la lipoproteína lipasa que ustedes ya conocen, que era la LPL, que muchos tejidos segregan ella, y ella está ahí adosada al endotelio vascular, y cuando las lipoproteínas ricas en triglicéridos, como los kilomicrones, como la VLDL, pasan, se acoplan, y ella ejerce su actividad enzimática rompiendo los triglicéridos para liberar ácidos grasos, para que nosotros podamos usar esos ácidos grasos que están en el triglicérido, en forma de triglicérido, en los kilomicrones y en la VLDL, ¿verdad? Entonces, estas enzimas son específicas del plasma, ahí actúan, ellas no están dentro de una célula. Pero la mayoría, como verán acá, hay muchos más ejemplos de enzimas que no son específicas del plasma. Y ellas pueden ser enzimas de secreción, son secretadas por una glándula, por un tejido, pasa por un conducto y ejerce su función en un local. Ahí tenemos a la amilasa pancreática, a la lipasa pancreática y el pepsinógeno como ejemplos bien representativos. La amilasa, la lipasa pancreática, el pepsinógeno que actúa en el estómago, ellos no están actuando también dentro de la célula, ¿verdad? Está ahí en el intestino, en la luz intestinal, está ahí en el estómago actuando. Y luego tenemos las enzimas celulares, aquellas enzimas de acción intracelular, aquellas enzimas responsables del metabolismo de esa célula. Y acá tenés ejemplo, la GOT, GPT, la ALT, que es la fosfatasa alcalina, la gamma GT. Estas son las transaminasas hepáticas. Cuando yo listo ese perfil hepático donde están 5 enzimas hepáticas, están estas, GOT, GPT, fosfatasa alcalina y gamma GT, son 4, gamma GT. Después está la LDH, la lactato deshidrogenasa, que nosotros ya vimos la clase pasada, que ella es abundante también en una serie de tejidos, y ella es responsable del metabolismo anaerobio, necesario para que nuestras células no mueran. Porque en cierto momento puede ocurrir una escasez de oxígeno, puede ocurrir una disminución de ese aporte de oxígeno por una obstrucción, por una anemia grave, por pérdida de sangre grave, ¿verdad? Entonces el oxígeno no está llegando a la célula por un problema pulmonar grave, por una EPOC. Entonces, ¿cómo hacen nuestras células para seguir sobreviviendo
tiene que producir energía. Para eso está la respiración anaerobia, donde la lactato deshidrogenasa va a actuar, ejerce un papel importante. Después está la CPK, que nosotros ya vimos también la clase pasada, la creatinfosfoquinasa, que es también una enzima abundante en varios tejidos. Es una enzima del metabolismo normal y esencial de las células. Propicia a la fosforilación de sustrato, producción de energía en el citoplasma celular sin oxígeno, sin mitocondria. Y si esa célula se daña, si esa hipoxia está exacerbada, vamos a tener un aumento de las CPKs. ¿Verdad? Entonces, esas son algunas enzimas que a menudo estamos solicitando a nuestros pacientes. De rutina, muchas de ellas, de examen de urgencia, de exámenes de evolución del paciente, ¿verdad? Pronóstico del paciente. Entonces aquí hay un cuadrito sacado de ese material que yo le pasé a ustedes llamado Enzimiología Clínica, que es el material base que ustedes pueden usar para estudiar todo este contenido, explicando justamente esto, ¿verdad? La clasificación de las enzimas en plasma específicas y no específicas del plasma, que tenemos dos grupos de secreción. Podemos citar a las enzimas digestivas y celulares, aquellas enzimas que se encuentran dentro de la célula. Hay muchas otras moléculas que solemos solicitar que también son marcadoras de daño, de lesión, pero no son enzimas. Ejemplo, mioglobina. La mioglobina yo también suelo pedir junto con la lactato deshidrogenasa, de repente, porque son marcadoras de lesión, pero la mioglobina no es una enzima, es una proteína, ¿verdad? De reserva de oxígeno en nuestros músculos. Entonces, si yo desconfío de una hipoxia muscular que conlleve a una rhabdomiólisis, a una lesión importante, a una necrosis celular, yo puedo pedir, ¿verdad? Esa mioglobina. Puedo pedir a la lactato deshidrogenasa, puedo pedir a la CPK para que me auxilie en ese diagnóstico, para poder valorar la extensión de ese daño. Entonces vamos a encontrar estos niveles enzimáticos aumentados ¿en qué situaciones? Cuando tenemos hipoxia. Ya saben, hipoxia, muerte celular. Esa célula se destruye. Y esas enzimas que tenían que estar dentro de la célula, dentro del citoplasma, dentro de la mitocondria, va a ir a terminar en el plasma sanguíneo. Presencia de microorganismos. Entonces, esa infección por un microorganismo, bacteria, virus, parásitos, va a conllevar a la destrucción muchas veces de esa célula, o una injuria tisular, un aumento de la permeabilidad de membrana, porque esta célula se va a querer defender. Entonces, va a empezar a segregar moléculas de defensa, los eicosanoides que hacían vasodilatación, vasoconstricción y señalización, y en muchas de esas señalizaciones es un aumento de la permeabilidad de membrana. Entonces esos contenidos pueden salir fuera de la célula con mayor facilidad. Muchos de estos microorganismos causan la destrucción de la célula, ¿verdad? Como los hemoflagelados, aquellos parásitos que se están reproduciendo, tienen sus ciclos de reproducción dentro de los hematíes.
agentes químicos, fármacos, drogas, alcohol, agentes físicos como golpes, caídas, traumas, pueden conllevar entonces al aumento de la permeabilidad de membrana, a un proceso inflamatorio, a un proceso infeccioso, a una destrucción de células, y yo voy a tener aumento de estas enzimas. Mecanismos inmunitarios, trastornos nutricionales. Entonces, ahí te da un listado en qué situaciones podemos encontrar aumentadas estas enzimas. La liberación y la velocidad de aparición de las enzimas en la circulación depende de la localización intracelular y de las características del órgano y del tejido dañado. Hay enzimas que están en el citoplasma y en organelas, como por ejemplo la mitocondria, que es una de las organelas, ¿verdad?, responsables del metabolismo celular. Hay otras enzimas que están solo dentro de la mitocondria y hay otras que están solo en el citoplasma. Entonces de eso te dice que la liberación y la velocidad de la aparición, ese aumento, ¿verdad?, progresivo, expresivo que vamos a tener en ese resultado, depende en gran medida de esto. Si la célula solo se dañó, entonces enzimas que estaban en el citoplasma son las que van a aparecer en el plasma. Pero aquella enzima que estaba dentro de la mitocondria, dentro del aparato de Golgi, dentro de los lisosomas, están ahí. Si esta célula se destruyó, entonces todas esas enzimas exclusivas de la mitocondria, exclusivas de los lisosomas, van también a aparecer en el plasma sanguíneo. ¿Ya? ¿Qué más dice acá? La aparición o el aumento en suero de las enzimas del citosol refleja solo un daño de membrana, mientras que el aumento de las enzimas localizadas en organelas aporta información acerca de procesos destructivos y de necrosis celular. Eso sí, siempre lo tienen que tener acá grabadito. La enzima, por ejemplo, las transaminasas, GOT y GPT. La GPT ya está en el citoplasma de la célula. La GOT está en el plasma y también en la mitocondria. Por eso es mucho más grave cuando tu GOT es más alto que tu GPT, porque te está indicando no solo un daño celular, sino que te está indicando una necrosis, que ese hepatocito se destruyó por completo hasta la mitocondria. Y por eso tu GOT, que estaba tanto en el citoplasma como dentro de la mitocondria, salió a la circulación y ahora sobrepasó al valor de la GPT. Porque si vos agarrás el perfil hepático, revisá un poco el perfil hepático si vos tenés de tus exámenes anteriores, si vos tenés de tu papá, de tu mamá, de tu abuelo, de tu paciente, de casos clínicos que ustedes ya estudiaron, miren los valores de GOT y GPT. Siempre van a ver que la GPT es un poquitito más alto que la GOT, 1, 2 puntitos, 5 puntitos. Porque la GOT está en el citoplasma y en la mitocondria, y la GPT solo en el citoplasma. ¿Ah? Entonces, para que yo tenga un aumento mayor, expresivo, importante de la GOT, quiere decir que ese hepatocito se destruyó. ¿Están entendiendo, verdad?
Sí, profe. Ok. Y justamente esto habla de la localización de las enzimas, pero también habla de las isoformas. Bueno, vos tenés la lactato deshidrogenasa. Vos ya sabés lo que esa lactato deshidrogenasa hace. Convierte el piruvato en lactato o el lactato en piruvato, ¿verdad? Ella es una oxidorreductasa y que necesitaba NAT para trabajar. Esa misma enzima que hace esa misma cosa, esa misma acción enzimática, existe en varios tejidos, pero puede cambiar un poquitito su estructura molecular, su cadena. Esos son las isoformas o isoenzimas, pero ella hace lo mismo. Entonces se estudió que la lactato deshidrogenasa es una proteína cuaternaria, tiene 4 globinas y estas globinas son de 2 formas diferentes. Una globina que fue llamada H y una globina que fue llamada M. Entonces encontraron que hay 5 tipos de lactato deshidrogenasa esparcido por todo nuestro cuerpo. Que la lactato deshidrogenasa 1 tiene 4 globinas idénticas y son las globinas H. Y ella está presente en el miocardio, dentro de la hemácia, está presente en las células renales y en el páncreas. Encontraron que la lactato deshidrogenasa H2 de tipo 2 tiene 3 globinas M y H y una globina M. Pero ella es la lactato deshidrogenasa que hace, ¿verdad? Aquella actividad enzimática. Y encontraron que ella también es abundante en el miocardio, en el eritrocito, en el riñón, pero no está en el páncreas. Entonces nos ayuda a saber, porque vos podés medir estas lactato deshidrogenasa, así como está mostrando acá, sí. Electroforesis de lactato deshidrogenasa te va a venir las 5. Vos desconfías que tu paciente está con un infarto agudo miocardio o que tuvo un infarto agudo miocardio, la lactato deshidrogenasa es útil porque ella permanece muchas horas en el plasma sanguíneo. Días, inclusive. Y vamos a suponer que tu paciente viene y te cuenta, hace 3 días que tuve ese dolor en el pecho y me sigue molestando. Si él tuvo un microinfarto, pero ahora ya no está teniendo más, si yo pido una CPK, que en 24 horas ya empieza a bajar, quizás ya esté dentro del valor normal, pero si yo pido una lactato deshidrogenasa, va a estar bastante aumentada todavía, porque la vida media de ella es larga. Si mi paciente aparece con ictericia, con una anemia severa y con aquella piel amarilla, con la esclera del ojo amarillo, ¿verdad? Aquella palidez mucocutánea y una ictericia evidente, con aumento de bilirrubina, con hepatoesplenomegalia. Y yo por las características y por el hemograma que me viene una hemoglobina de 5, una hemoglobina de 6, yo digo, Dios mío, esta es una anemia hemolítica. Este paciente está haciendo una hemólisis. La lactato deshidrogenasa 1 y 2 sería muy útil para poder diagnosticar eso, ¿verdad? De una forma rápida y de una forma, ¿cómo se dice? Con seguridad. Porque la lactato 1 y 2 está dentro de las hemácias. Y si esa hemácia se está destruyendo, entonces yo voy a tener un aumento de esta lactato deshidrogenasa más de 10 veces su valor de referencia.
Si mi paciente tiene un daño renal, ¿verdad? ¿Ya? Lactato 1 y 2. Pero si yo quiero investigar, por ejemplo, músculo esquelético, ¿verdad? 4 y 5. Doutora, Sim. eu vou pedir um exame de todas as lactatos. Uhum. E aí vai vir a presença aumentada de uma ou de outra, certo? Aí eu vou diferenciar qual vai ser o possível problema de acordo com a clínica? De acuerdo a la clínica y a los valores de tu lactato deshidrogenasa. Si vos pedís lactato deshidrogenasa, va a venir un solo exame y va a venir la soma de todas ellas. Si você pedir assim, lactato deshidrogenase, vai vir a soma de todas ellas y vos no sabés si es la 1, la 2, la 3, la 4 o la 5. É a soma de todas elas que está no plasma sanguíneo. Se vos pedís eletroforeses de lactato deshidrogenasa, vai vir a 5 e os valores de cada um. ¿Verdad? Qual que é a diferença? El tiempo de proceso, porque la lactato deshidrogenasa es algo rapidito. Si eso vos está pidiendo en la urgencia, va a venir en menos de 1 hora tu examen vas a tener en manos. Pero a eletroforeses de proteínas tarda mínimo 6 horas el proceso. E o valor, o custo, tá? Entonces, de repente, si vos estás en un centro asistencial público, no vas a tener la eletroforesis de lactato para fazer. Pero si estás en un centro asistencial particular, ¿né? que tiene todos los recursos, es lógico que tenés la eletroforesis de CPK, de hemoglobina, de lactato deshidrogenasa, de todas as proteínas que vos quieras. Da albúmina, das globulinas, né? Todo estudio de proteínas, chicos, tienen que pedir eletroforesis. Eletroforesis, ¿tá? Porque entonces eso me viene detallado, ¿né? Entonces, mira, si yo desconfío de hígado, daño hepático, ¿quiénes son las lactato deshidrogenasa que van a estar aumentadas? Lactato 4 y 5. Ellas son las que están presentes en el hígado. Músculo esquelético, 4 y 5. ¿Verdad? Miocardio, 1 y 2. Entonces, como ven que ellas están en varios tejidos, entonces decimos que ellas no son cardioespecíficas, ¿eh? Ellas no son específicas de un tejido y por eso hoy en día se quedó muy en desuso para evaluar o ante una sospecha de un IAM. Prácticamente hoy los médicos no piden cuando hay sospecha de IAM. Él pide después, cuando ese paciente ya pasó por ese proceso de tratamiento, si fue quirúrgico o fue farmacológico, cuando ese paciente ya está ingresado, ya está más estable. Entonces es ahí donde vos vas a solicitar una batería de exámenes para evaluar mejor ese tu paciente. Y es ahí que el médico suele pedir la mioglobina y la lactato deshidrogenasa. Pero como primer examen, ahí en la urgencia, cuando tu paciente viene con esa sospecha y vos querés sacar esa sospecha, querés confirmar ese diagnóstico, los médicos hoy prácticamente 90% no piden más la lactato deshidrogenasa. ¿Tá? Ella ni siquiera forma parte de los criterios internacionales para el diagnóstico del IAM, los que te dicen los criterios según la OMS.
Según la OMS, vos necesitas 3 datos. El dolor característico del paciente, aquel dolor retroesternal, aquel dolor que se irradia, aquel dolor con más de 30 minutos de duración, que no pasó con el reposo, porque esa es la angina. Vos necesitas un electrocardiograma alterado, pero vos sabés que ese electrocardiograma no se altera tampoco en 30 minutos de aparecido el dolor en 1 hora. A veces puede tardar 2 horas o más, ¿verdad?, en aparecer las alteraciones en el electrocardiograma. Y el tercer punto es el examen laboratorial, donde solamente se sugiere que vos puedas confirmar con la troponina I cuantitativa, no la cualitativa, la cuantitativa ultrasensible o altamente sensible, que es por otro método hecho hoy en día. Entonces vos tenés 3 criterios, según la OMS, para poder cerrar un diagnóstico de sospecha de IAM, ¿verdad? Porque en muchos casos te puede aparecer así como en la literatura, clarísimo todo, pero en otros casos no es claro y uno se puede equivocar en ese diagnóstico, ¿verdad? José Batista, es IAM, ¿no? I-A-M, IAM, infarto agudo del miocardio. ¿Sí? Entonces, si yo hoy en día no uso más la lactato deshidrogenasa ante la sospecha de un infarto agudo del miocardio, ¿para qué uso la lactato deshidrogenasa? Para hemólisis, para diagnosticar anemias hemolíticas. Hay un grupo de anemias, son muy variadas, que entran dentro de esa clasificación. Solicito un recuento de reticulocitos. Ese recuento de reticulocitos va a estar aumentado. Entra dentro de la clasificación de las anemias regenerativas. Y algo está pasando acá, ¿verdad? Puede ser un problema en la membrana de la hemácia, puede ser un defecto genético, puede ser un defecto en la síntesis de la hemoglobina, puede ser una hemoglobinopatía, ¿eh? Puede ser una intoxicación por metais pesados como chumbo, como el plomo, puede ser por endoparásitos, ¿eh? O falciparum, y otros, ¿verdad?, que se reproducen dentro del hematíe y revienta el hematíe. Puede ser una intoxicación por drogas. Hay un cierto tipo de antibiótico que lleva a la destrucción de hemácias y también otros tipos de fármacos. Ahora no estoy recordando el nombre para decir, pero hay drogas, hay fármacos que pueden conllevar a la hemólisis. Y bueno, y la lista es grande, ¿verdad? Entonces, ahí la lactato deshidrogenasa está dentro del algoritmo de diagnóstico de anemias hemolíticas. ¿Qué pedís? Pedís bilirrubinas. La bilirrubina va a estar alta, sobre todo la indirecta, que es el producto de degradación ahí de los macrófagos que están destruyendo esa hemácia. La lactato deshidrogenasa, que va a estar aumentado mínimamente 5 veces su valor superior, ¿eh? Y una hemoglobina muy baja, ¿eh? Anemia. Y el recuento de reticulocitos aumentado, porque la médula ósea va a querer responder a la pérdida de estas hemácias y va a responder lanzando células inmaduras. E o quinto critério para fechar o diagnóstico de anemia hemolítica é las características clínicas de tu paciente, la ictericia visible y la hepatoesplenomegalia o por lo menos la esplenomegalia,
porque los macrófagos que están ahí son los que están comiendo y destruyendo estas células. Quando você fecha esses 5 critérios, fecha o diagnóstico de anemia hemolítica, você tem que investigar por que essa anemia hemolítica, né? É uma intoxicação, é droga, é parásito, é problema da médula, né? É fármaco, é hemoglobinopatia. Aí tem outros caminhos a seguir. Anemias autoimunes, enfermedades autoimunes. El paciente produce anticuerpos que se ligan a los miles de antígenos eritrocitarios, marcan la hemácia y el macrófago come. Esas son las enfermedades autoinmunes, ¿eh? Que pueden conllevar a la anemia hemolítica. Y en todos esos casos, la lactato deshidrogenasa va a estar bastante elevada. Después está la fosfocreatinquinasa, nuestra CPK o CK, creatinquinasa, está correcta también. También tiene isoformas. Hay enzimas que hacen la misma cosa en el cerebro, en el corazón, en el músculo esquelético y hay también en los riñones, a pesar que acá no está mostrando. ¿Sí? Entonces nosotros ya vimos la clase pasada qué es lo que hace una creatinfosfoquinasa. Ella guarda grupo fosfatos intracelular cuando hay mucho ATP, né? A gente não consegue guardar o ATP, ella va a guardar el ATP. Y cuando baja los niveles energéticos de la célula, o cuando hay hipoxia, cuando algo le pasó a esta mitocondria y ella no está pudiendo satisfacer las necesidades energéticas, o cuando nos ejercitamos a full, o cuando hay una contractibilidad excesiva de ese músculo, las creatinfosfoquinasas van a actuar, sacando otra vez ese grupo fosfato de la creatina y poniéndole a ADP, que ahora hay mucho a nivel celular, ¿eh? Y fabricando así ATP para esta célula, para este cerebro, para este músculo, para este miocardiocito, ¿eh? Eletroforesis de fosfocreatina, va a venir los 3. Frecuentemente se pide a CPK total, que vai vir a soma de todas as CPKs de todos os tecidos que está circulando. E ante a sospecha de um ACV, eu pido a CPK-BB, eu posso medir só CPK total e CPK-BB? Posso, e é rápido, né? Isso aqui na urgência, né? Em 45 minutos esse laudo tem que estar na minha mão, ¿verdad? Ese bebecito que pasó de la hora de nacer, tuvo sufrimiento fetal, pobre, nació todo azulado, todo cianótico, né? Eu vou pedir uma bateria de exames para esse bebê, porque ele vai ir a terapia, vai ir a neonatología, algo se va a hacer, ¿no es cierto? Bueno, entre esas baterías de exámenes, voy a pedir la CPK-BB porque quiero saber la gravedad de daño cerebral que pudo haber pasado acá con este niño que pasó de la hora de nacer. ¿Entienden? Entonces es un marcador de lesión de neuronas. Porque la CPK-BB, que tiene estas 2 globinas que fueron nombradas BB, cadena B, ¿no? Ella es abundante en el cerebro. ¿Sí? Un paciente que cayó, tuvo un golpe. ¿Eh? Un paciente con meningitis. ¿Eh? Un paciente con coágulos, microcoágulos. Así era un bebé que llegó en la urgencia muy irritado, lloraba. Y el médico le preguntó, el pediatra le preguntó bien a la mamá si esa criatura, y él hacía así con la cabecita, lloraba
balanzaba a cabeza. Y el médico le preguntó a la mamá si esa criatura se cayó. Creo que tenía 6 o 7 meses, era un bebé, no caminaba todavía. Y la mamá dijo que no, que la criatura no se cayó. Y eso fue la primera sospecha del médico, del pediatra. Entonces el pediatra, me acuerdo muy bien, me llamó y me dijo, ¿tenés, doctora, para hacer CPK bebé? Me dijo, ¿verdad? Sí, tengo, doctor. Le dije, tengo CPK total, CPK bebé tengo. Bueno, voy a hacer una punción lumbar, voy a sacar líquido amniótico y mirame el líquido amniótico, el líquido encefalorraquídeo, y mirame en el microscopio porque quiero saber si hay hematíes ahí. Si hay leucocitos, y quiero saber la CPK bebé, me dice. Y realmente, la CPK salió alterada, la CPK bebé, la fracción de esa CPK total, ¿verdad? La bebé estaba alterada y había hematíes en ese líquido encefalorraquídeo. Entonces ahí el doctor pudo precisar que realmente esa criatura se había caído. No tenía hematomas en la cabeza, ¿verdad? Pero pidió una radiografía y había un... ¿Cómo se dice cuando el oso está trincado? ¿Cómo se dice eso en castellano? Había una fisura. Tinha una fisura aquí en el oso parietal de la cabeza del niño. Y esa mamá negó que esa criatura había caído. Después de mucho indagar y decir, mostrarle todas las pruebas, ella contó que ella le alzó a la criatura y le echó, né, derrubou a criança do colo. Caiu no chão, de cabeça. Né? Y si eso no se hubiese tratado a tiempo, iba a dar una meningite a esa criatura y quizás, né, venía a óbito. CKMB, esa es la fracción más abundante que hay en el corazón, ¿sí? Y ella se llama así porque ella tiene hemoglobina B y hemoglobina M. ¿Tá? Y hay la isoforma que está en el músculo esquelético. Y ella tiene 2 globinas M. Por eso ela es CKMM. ¿Tá? Si tu paciente está tomando estatinas, lembra cuando hablamos de las estatinas y que causaba muita dor muscular, né? Que tu paciente tem muita dor muscular. Eu quero saber se isso está causando um dano a nível muscular de meu paciente, porque se esse valor está aumentado 10 vezes o valor de referência, eu tenho que suspender na hora o medicamento do meu paciente, porque vai chegar uma rabdomiólise. E já houve paciente que morreu de rabdomiólise e por outras complicações por causa do uso das estatinas. Tá? Então, hay que cuidar isso. Então, pido a CPK, sempre vai pedir a CPK e vai pedir o valor da isoforma do tecido que você está investigando. Né? Se eu estou investigando músculo esquelético, eu vou pedir CKMM. Se eu estou investigando infarto agudo miocárdio, miocardites, né? Qualquer coisa relacionada ao coração, a dano, lesão do coração, CKMB. Qualquer alteração a nível do sistema nervioso central, CKBB. Porque quando eu peço uma CK, uma CPK, vem a soma de todas elas. Tá? Lo ideal é pedir a eletroforesis. Mas vocês já sabem que a eletroforesis demora, é uma corrida eletroforética em um agar gel, e isso tem seu tempo. que mais me dice acá? Factores que determinan la concentración y la actividad enzimática en el suero. Además de conocer la localización intracelular de las enzimas y su paso a la sangre, es importante también
como se realiza el proceso de clarificación. ¿Cuánto tiempo esas enzimas vão ficar no plasma, né? En la circulação del paciente? Como eu falei, às vezes não dá tempo ainda de aparecer, outras vezes já se normalizou. Então, acá temos um listado de las enzimas que se pide com maior frequência e a vida média, promédio dessas enzimas, né? E a partir desse tempo, elas começam a ser excretadas por los riñones, né? Elas são degradadas e os seus subprodutos são excretados por los riñones, tá? Olha só a diferença entre RPT e ROT. Né? La RPT, mais ou menos umas 50 horas, é subida média, mientras que la ROT é 20 horas. É bastante a diferença. La lactato, glutamato desidrogenasa, mais ou menos, quanto? 15 horas? Não, 18 horas. Mientras que na lactato desidrogenasa, são dias, uma semana. A lactato desidrogenasa queda, né, de um valor constante no plasma sanguíneo. Então, todo esto também se toma em conta para poder lançar um biomarcador, né? Porque se eu tenho uma enzima que tem uma vida média muito curta, não me vai servir de repente, né? Porque eu só vou conseguir pegar aqueles casos muito agudos, que buscou auxílio em seguida. Né? Se eu tenho uma enzima que vive 5 horas, 6 horas, ¿verdad? Nosotros tenemos proteínas plasmáticas que vivem minutos. A insulina, chicos, é 15 minutos a vida média da insulina. Né? É de 6 a 15 minutos. E se vos tenés também enzimas que têm uma vida média demasiado longa, tampouco é beneficioso isso. Porque se eu já estou tratando esse paciente, eu quero ver uma melhora, né, nesse tratamento que eu estou instaurando. Então, eu fiz o diagnóstico hoje. Tratamos hoje. O paciente evoluciona bem amanhã. Eu quero medir os laboratórios passado amanhã, né, em 48 horas. Essa lactato desidrogenasa estava 1000, e daqui 2 dias está 1000 de novo, e daí? Eu não vou saber. Né? Se está melhorando ou piorando, porque está igual, verdade? A mesma coisa assim, essa CPK, né? Eu tenho que, a gente fez um tratamento no paciente, ela tem que começar a baixar, né? Que essa injúria, que essa lesão, que essa necrose está cedendo, está passando, já não há mais. Então, hay que ir clarificando esta CPK. E se eu medi ontem, estava 500, e medi hoje 500 de novo. Queda difícil a valoração, né? Fazer a evolução desse paciente. Então, por isso, os biomarcadores têm, né, vários critérios para que a gente possa elegir um biomarcador de forma específica, de forma sensível, né, que nos pueda ajudar em nosso diagnóstico. ¿Sí? Ó, a amilasa lipasa, vida corta, né? Olha a fosfatase alcalina, 7 dias. A gama GT também. Gama GT muito utilizada para detectar intoxicação por fármacos e álcool. Tá? Sobretudo aqueles pacientes que tomam álcool e não contam, né? Aqueles bebedor crônicos e que isso pode levar a uma cirrose hepática, problemas hepáticos importantes. Gama GT sempre.
Siempre va a estar alterada. Cuanto más alterada, peor pronóstico, né? Para enfermedades hepáticas. ¿Por qué? Esa gamma-glutamiltranspeptidasa, ella trabaja en conjunto con nuestro antioxidante natural, que es el glutathione redox, né? Que é uma das funções do fígado, verdade? Desintoxicar-nos, né? Eliminar toxinas, transformar todos esses elementos tóxicos em algo que a gente pode expulsar do corpo, seja através da urina, né? Ou do sudor. Todo eso es la función de ese glutathione redox, ¿eh? Eliminar radicales libres. Y esta gamma GT, ella trabaja con el glutathione redox. Y si eso está comprometido, ese órgano va a estar muy comprometido y se va a enfermar, y va a enfermar todo nuestro cuerpo. Y entonces aquí habla de algunas cinéticas, né? Por exemplo, las CPKs, né? Más o menos en 6 horas de iniciado la injuria, la lesión, ella entra en su pico máximo, 6 horas, né? Y luego va descendiendo y en 24 horas ese valor máximo ha caído prácticamente a la mitad, un 50%, y al tercer día, en 3 días, está normalizado, si es que ese episodio ha cesado, ¿eh? Terminado. La GOT, aquela enzima que está na mitocôndria e no citoplasma celular. 12 horas para ter um pico máximo, né? Onde eu vou pensar, se caiu na lesão, porque ela está aumentada várias vezes o seu valor máximo de referência. E logo, em 24 horas, ¿verdad? Va a tener un descenso casi de la mitad, 50%, y también en 3 días se normaliza. Mire la lactato desidrogenasa. Ella va a aparecer em 24 horas recém. Então, aquele dia que a gente está infartando ali, que chegou 1 hora que está com a dor no peito, lactato não serve para nada. Porque vai demorar 24 horas para ter um pico. Sim, que em 12 horas, em 6 horas vai ter um aumento, né? Ele vai ter um aumento. Mas em 24 horas que ele vai ter um pico. E logo começa a descender para 8 a 10 dias normalizar-se. Então, isso aqui é, que nem eu falei, pede depois. Quando vou passar a pedir aquela rotina completa, né? Quando você vai volver a evaluar o paciente, 24 horas depois daquele procedimento, daquela primeira atenção. Se eu achar necessário, é aí onde eu vou a pedir. Ok? Então, essa cinética enzimática é importante que vocês lo sepan. E acá está listado las enzimas frecuentes analizadas en la clínica. No miren ahora los valores de referencia. Después nosotros vamos a ir mirando los valores de referencia. En la próxima clase nosotros vamos a ver esos marcadores del IAM y ahí vamos a tener en cuenta los valores de referencia. Pero acá es importante saber, ¿verdad? Que la CPK, ¿dónde va a tener un aumento importante y un aumento moderado? Já sabe, aumento importante, quantas vezes o seu valor superior? Mais de 10 vezes. Aumento moderado, entre 5 e 10 vezes. Né? Entre 5 a 10 vezes o seu valor superior é moderado. Mais de 10 vezes é um aumento severo, importante. Aí está a lactato desidrogenasa,
Infarto de miocárdio, hepatites, miren ahí las isoformas. A hemólisis, accidente cerebrovascular, distrofias musculares, la GOT, né? Ó, também, 50 anos atrás, chicos, o médico tinha GOT para medir no infarto, uma lactato desidrogenasa, né? A creatinquinasa e a troponina, que hoje é a gold standard, ele só tinha qualitativo, positivo ou negativo. Era que nem aquele teste de embaraço. Colocava a amostra do paciente ali no cassete, e uma radita, né, é negativo, 2 raditas positivo. Com isso, o médico tinha que virar-se, né? Presença de troponina, fraccionina no plasma sanguíneo do paciente, positivo, era isso. Depois apareceram as troponinas quantitativas, conseguiram quantificar, né, as proteínas, saber quanto que de proteína I, proteína T, era normal no plasma sanguíneo do paciente, um paciente que não infartado, né, para poder sacar um rango de referência. E faz somente os 10 anos para cá que nós temos a troponina ultrassensível, que o método de medição é bastante moderno, é a quimioluminescência, o rango de referência são ínfimos, nanogramos, picogramos por ml de sangue, e que aparecem já elevadas a partir, inclusive, de 2 horas de aparecido o dolor característico ou os sintomas característicos del IAM. Então, o laboratório clínico ha evolucionado bastante também para poder dar esse apoio a personal de saúde, né, a la urgência, para poder chegar a esse diagnóstico rápido, chicos, porque na urgência, 40% do paciente que falece ali é por um infarto agudo do miocárdio. Tá? Sigue sendo aún a causa mais elevada de muerte en las urgencias de todo el mundo. Porque cuando tu paciente está infartando, tu paciente tiene un infarto, es una corrida contra el reloj. Entonces van a nacer este cuadro con las enzimas, ¿tá? Vamos a pasar después los valores de referencia. Vamos a mirar acá porque frecuentemente GOT y GPT 40, né, de unidade, sempre o valor de referência tem que ser menor a 50. Mas passou de 50, tanto a GOT como a GPT, atentos, ¿verdad? Pero puede haber essas pequenas diferenças, como estamos vendo acá. Glutamil também frecuentemente inferior a 35 ou 50 também. Pero lo importante es, ¿no?, saber esta enzima con qué proceso, injúria, lesão relaciona, né? Então, esse quadrinho aqui que vocês têm que estudar. Esta enzima 5'-nucleotidasa, eu não sei se em Brasil se pide com frequência, pero acá prácticamente no se pide. Es un examen que se suele pedir cuando hay enfermedades hepatobiliares, principalmente la colestasis, ¿no?, obstrucción de la vía biliar, así como cáncer hepático. Pero, mira que yo no, ¿no?, cuando yo tenía mi laboratorio, 17 años de laboratorio clínico, nunca un médico llegó a pedir este examen aquí. ¿Tá? No sé cómo está la solicitud de esto en Brasil, pero acá prácticamente no se pide. ¿Okay? Pero es una enzima que hay para medir. Alfa-amilasa y lipasa, principalmente en las pancreatitis agudas y crónicas, así también como cáncer de páncreas se usa bastante estas dos enzimas, ¿tá? Principalmente cáncer de cabeza, de la cabeza del páncreas, ¿verdad?, que también puede llevar un aumento de la fosfatasa alcalina, de la gamma GT, porque puede causar una
obstrucción de la vía biliar por compresión ahí de los conductos, ¿verdad? Entonces es eso, ¿ok? Aquí yo le dejé referencia de estos libros de Bishop, que puedan ir mirando un poco ya esos perfiles bioquímicos que nosotros vamos a ir viendo. Vamos a enfocar eso en nuestras últimas clases virtuales de la práctica que vamos a tener. Aquí hay otro libro que también pueden revisar. Y aquí el material que yo le dejé a ustedes en forma de PDF llamado Enzimiología Clínica. Es un resumen completo, desde enzima, introducción, conceptos, a todo esto que es enzimiología clínica, ¿tá? Entonces esos materiales tienen que descargar y tienen que tener ahí a mano para estudiar. Después yo le dejé una guía también sobre el diagnóstico del infarto agudo de miocardio, la última guía que salió, que fue en 2017. Eso también tienen que tener a mano. ¿Alguna consulta, alguna pregunta sobre este contenido de enzimiología clínica, chicos? ¿Algo que quieran consultar antes de finalizar aquí? Sí, Walker me quiere hacer una pregunta. Dice, doctora, una pregunta. Bueno, voy a leer tu pregunta. Sobre reposición de práctica. Sobre reposición de práctica. Esta semana y semana pasada no salió la lista. Sí salió. O sea que aquellos que perdieron la práctica, era práctica de orina. Y salió la lista. Sí salió. Aquellos alumnos que habían perdido la práctica de orina es, ¿verdad? Que es la práctica 7, creo. ¿Sí? Ahora esta semana van a empezar ya con la parte de perfil lipídico, ¿no? Entonces, sábado, quien perdió práctica 6, sería perfil lipídico, recupera sábado. En el otro sábado va a ser perfil renal y proteico. Quien perdió esa práctica número 7 viene el próximo sábado.